uno quiere arrancar la semana con buen ánimo, con toda la buena energía, pero regresa a ver lo que pasó ayer y la verdad es que seguimos sobre lo mismo, ¿no? Gustavo Moreira también nos está sintonizando desde Pensilvania, un abrazo. Talía Lara desde Queens, Nueva York. Muchísimas gracias, de verdad que nos pone muy contentos recibir los saludos de todos ustedes. Rosa Jara desde Cumbayá también nos saluda. Manuel Morales desde Chicago. Andrés García, Toronto. Feliciano Sánchez desde Manabí, Calceta, gracias. Hoy van a tener una manavita invitada aquí, ¿no? Luisa González. Así que no se irán. Les decía, ayer en horas de la noche estaba ya por cerrar los ojos para dormir y me enviaban desde Guayaquil reporte de una balacera que había ocurrido justo en ese preciso momento en la zona del Malecón, en pleno centro de Guayaquil. Y resulta que justamente ayer en la noche, de domingo 30 de julio, ya cerrando el fin de semana, se reportó una balacera en la avenida Malecón, entre las calles Roca y Luzárraga, en pleno centro de Guayaquil. Se había reportado al momento 2 personas fallecidas, o asesinadas más bien, y 2 personas heridas que habían sido trasladadas hasta una casa de salud. Esto fue pasado las 22 horas, como les decía. Personal del cuerpo de bomberos llegó a este lugar con 3 ambulancias y paramédicos para asistir a los 3 heridos hasta ese momento. Uno ya había fallecido en exteriores de un parqueadero cercano a este lugar. La otra víctima murió mientras era llevado a una casa de salud, así lo señaló personal que asistió a la emergencia. En videos que se viralizaron en redes sociales se ven a las personas paseando en el malecón cuando se escuchan varias detonaciones de arma de fuego y muchos se lanzaron al piso, otros empezaron a correr para esconderse. Veamos ese video que es realmente espantoso, seguramente lo que habrán vivido los turistas o ciudadanos que estaban recorriendo la zona del malecón justamente el momento en el que empieza la balacera. Yo me niego a creer que los ecuatorianos hemos normalizado este tipo de situaciones o este tipo de sucesos. Me niego a creer. La misma semana, fíjense, todavía no terminamos de procesar bien lo que sucedió entre lunes y martes, después del fin de semana violento también, de la semana anterior, que empezó con la toma de una cárcel, durante 4 días, el asesinato de un alcalde, la reacción posterior al traslado de estos delincuentes de un pabellón a otro, de una cárcel a otra, que además entiendo habrían advertido al propio Estado de que si mueven a los fulanitos de tal cárcel o de tal pabellón, aquí se va a desatar el caos. Igual, lo hicieron y generaron problemas no solo en Guayaquil, donde está la penitenciaría, sino también en Esmeraldas. Y tuvimos una semana muy violenta y cerramos la semana violenta sin terminar de procesarla todavía con una balacera en un lugar muy transitado como es el Malecón de Guayaquil, esta zona céntrica muy turística, y fíjense, ahí estaba una persona con algún show, teatro callejero, con un títeres y cosas por el estilo, y mientras la gente está distrayéndose en este lugar tan turístico que tiene Guayaquil como es el Malecón, que es visitado por miles y miles de gentes durante no solo los fines de semana, sino todos los días, ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Gente que tiene que ponerse a buen resguardo, echarse al piso, incluso hay niños, hay mujeres, ciudadanos en general, que tienen que tratar de ponerse a buen recaudo. Algo parecido a lo que veíamos, por ejemplo, en Esmeraldas la semana anterior, cuando en una escuela los padres y los profesores junto a los niños tenían que lanzarse al piso, porque en los exteriores de la escuela o en los alrededores de la escuela se había desatado una balacera. Entonces yo, créanme e insisto, me parece que tenemos que negarnos a aceptar esto como una realidad, como ya estamos normalizando tanto la violencia que incluso vamos a tener que empezar a nuestros hijos a
a actuar como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Para tratar de salvar nuestra vida. Y la pregunta, como suele ser en estos casos, y lo venimos conversando desde hace mucho tiempo atrás, es hasta cuándo vamos a aguantar esto y hasta cuándo las autoridades y el gobierno no van a asuntarse y hacerse cargo de la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianos, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que sigan ocurriendo este tipo de sucesos, de eventos violentos que ponen en riesgo la vida de cientos de personas inocentes y que hasta el sol de hoy, estamos cerrando julio del 2023, tenemos que ya lamentar las 3.600 muertes violentas, ¿no? En apenas 7 meses de lo que va de este año. El otro día repasábamos con ustedes unas cifras que nos dan cuenta de los niveles de violencia que actualmente está viviendo el país y que hablan de un incremento que supera el 70% en relación al mismo periodo de tiempo transcurrido durante el 2022. 73.7% de incremento era el número frío del incremento de muertes violentas, de hechos violentos, en comparación 2023-2022, en estos 7 meses de lo que va de este año, ¿no? Y, y claro, el gobierno sigue, digamos, con la misma tesis, con la misma actitud, con la misma reacción tardía, por un lado, y por otro, una reacción que quizás no es la que en este momento el país requiere. Pero yo estoy hablándoles de lo que sucedió ayer en la noche, que es, digamos, lo más fresco. Porque cerrábamos la semana laboral el viernes con una noticia también triste y muy lamentable, ¿no? 2 policías fueron acribillados a tiros en el cantón San Borondón, en Guayas. El uno, un mayor de policía, Cristian Granizo, jefe del distrito Tarifa, y el cabo primero, Cristian Enríquez. Pero los 2 policías, 2 agentes de la policía, que fueron asesinados fríamente por sicarios, que entiendo ya los presuntos autores de este delito fueron capturados durante el fin de semana. Habrá que ver cómo avanzan las investigaciones también sobre este tema. Y esto, créanme que llama poderosamente la atención, porque se trata de 2 uniformados, 2 policías en activo. Justamente la misma semana en la que habían ocurrido todos los hechos de violencia que hace un momento relatábamos, ¿no? Desde el asesinato del alcalde Intriago, la toma de la cárcel, las posteriores reacciones, donde se incluyen también las famosas huelgas de hambre y los secuestros a guías penitenciarios y más. Y pocos días después, 2 policías eran asesinados fríamente, como ustedes vieron, y uno de ellos oficial de policía. Esa misma semana, la anterior, el gobierno del presidente Lasso montó un show más acá en Puzuquí para la entrega de las famosas municiones a los policías, municiones que fueron entregadas sin armas, por supuesto. Y sobre esto también hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Los policías tienen que turnarse el uso de las armas, es decir, el que sale del turno de la mañana entrega el de la tarde y el de la tarde al de la noche. Si es que además es que operan 24/7 los turnos y las UPCs. Por ejemplo, aquí en Quito recordamos que la anterior secretaria de Seguridad del distrito, lo cual fue confirmado además por Carolina Andrade, quien ahora está al frente de esta secretaría, el 100% de las UPCs en lo que corresponde al distrito metropolitano de Quito no operan 24/7 de acuerdo al modelo de gestión que se había planteado para este tipo de infraestructuras, pero más allá de la infraestructura, la institución como tal. Y la UPC no es solo el edificio,
son los policías, es la forma en la que esté operativa esta UPC, es con policías que estén a cargo de la seguridad. Así que la pregunta es, más allá de los shows como este, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a los policías? ¿Qué está haciendo el gobierno para dotar a la policía de todas las herramientas que necesita para poder llevar adelante esta lucha que tiene el país, no solo la policía, sino la fuerza pública en general y el Ecuador en contra de las bandas de crimen organizado? A mí me queda la duda, les digo, profundamente consternado, además enviando desde acá un abrazo de solidaridad a la familia de los 2 policías asesinados, que no son los únicos. Habrá que ver cuántas personas, cuántos policías han sido asesinados durante estos 2 años y 3 meses de gobierno, sin que hagan absolutamente nada para proteger la seguridad de los mismos. Entonces, digamos, si la policía que no puede cuidarse a sí misma, ¿qué nivel de preparación o de entrenamiento y de dotación de armas puede tener para enfrentarse al crimen organizado y defender a la sociedad? Pregunta sumamente básica y elemental, ¿no? Si empiezan las bandas de crimen organizado a tomar este tipo de vendetas, yo creo que habrá que estar muy pendientes de lo sucedido con estos 2 policías que fueron asesinados por un hecho fundamental. Y las investigaciones y la inteligencia sabrán determinar si es que en realidad esto corresponde a una suerte de vendetta de las bandas de crimen organizado por lo que ha sucedido en los días anteriores, por ejemplo. Recordarán ustedes que en el caso de Colombia, allá en los años 90, se ponía precio a las cabezas de los policías, ¿no? Es decir, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de vivir una realidad como la que vivió Colombia? Pero esto tendrán que decirnos las autoridades a través de la evaluación que hagan de los informes de inteligencia, si es que les llegan a determinar que esto está sucediendo. Pero a mí me parece muy extraño que justo la misma semana en que asesina a un alcalde, en el que ocurre todo el caos que hubo no solo en la cárcel de Guayaquil, sino en algunas otras cárceles más, con los criminales además haciendo declaraciones transmitidas a través de celulares operativos dentro de las cárceles que aparentemente no tienen inhibidores de señal y donde los privados de libertad pueden hacer lo que les da la gana o lo que los líderes de las bandas criminales les dejan que hagan. Sí me queda por lo menos la duda, ¿no? Sí me queda por lo menos la duda de por qué están empezando estas bandas delincuenciales a asesinar policías. Ojalá el gobierno pueda determinar cuáles son las causas de los asesinatos de los uniformados, para ver si es que ahí empiezan a tomarse en serio esta situación, y para ver también si es que si el gobierno sigue sin hacer nada por parar esta ola de violencia, porque ya estamos viendo que no es solo contra los ciudadanos, que no es solo contra los negocios, contra los locales comerciales, contra el ciudadano en general, sino que ya la cosa se va tornando gris incluso para la fuerza pública, para la policía. Estos señores que estaban el viernes desayunando fueron asesinados, no estaban en ningún operativo, ni estaban en una balacera, en un enfrentamiento, no. Estaban desayunando los policías y fueron asesinados a sangre fría. Y habrá que ver si es que el gobierno sigue con los brazos cruzados y si es que la policía, politizada como aparentemente está, se va a mantener en esa línea de respaldar irrestrictamente a un gobierno que, por lo que vemos, les ha dejado solos, ¿no? O sea, está bueno eso de que se condecoren. Ya vimos cómo Zapata le condecoraba a Lazo, Lazo a Zapata, la policía le condecoraba a Diego Ordóñez, y hasta el sol de hoy no vamos a entender, y creo que nunca vamos a entender,
¿por qué es que la Policía Nacional condecoró a un secretario de Seguridad que no tenía idea de dónde estaba parado? Va a ser un misterio el por qué la Policía Nacional le condecoró a Diego Ordóñez. Eso va a ser un misterio, pero le condecoró. Entonces habrá que preguntarse también si es que la policía va a seguir manteniendo esa línea discursiva de respaldo y de apoyo en lo político y también en lo operativo al gobierno nacional. Y a través del gobierno nacional también a los candidatos del gobierno nacional, porque no hay que olvidarse, como bien lo decía la semana anterior en una de las entrevistas de Ernesto Pazmiño, acá hay por lo menos 4 o 5 candidatos. Si bien el gobierno apuesta por 2 abiertamente, pero hay aliados del gobierno que tienen y amplían el abanico a más candidatos, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención durante este fin de semana una declaración de uno de los candidatos con respecto de lo que todavía sigue sin esclarecerse, y es el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Este fin de semana, el candidato presidencial por la lista 25, lo que antes se conocía como Ruptura, hoy Construye, quien es acompañado por policías retirados como Patricio Carrillo en las listas, Fernando Villavicencio, acudió a un programa de televisión en donde sorpresivamente se le cuestionó por la denuncia que él había presentado en enero pasado, y recordarán ustedes que inmediatamente conocido lo sucedido con Agustín Intriago, nosotros acá recordábamos justamente lo que hiciera Villavicencio y todo este frente parlamentario anticorrupción, donde estaba Sofía Sánchez, el señor Vanegas y alguna otra gente que ya ni me acuerdo los nombres. En enero presentaron una denuncia en contra de un grupo de candidatos, vinculándolos con el narcotráfico. Entre esos candidatos, a los cuales Villavicencio, entre otros, vinculaban con el narcotráfico, estaba Agustín Intriago. Así que escuchemos qué fue lo que dijo Villavicencio el día de ayer en este programa de televisión sobre la denuncia que presentó en enero, y quiero que ustedes también se sorprendan como yo con respecto de las declaraciones de Villavicencio. Este domingo pasado fue asesinado cobardemente el alcalde de Manta, muy popular, Agustín Intriago. Sí. En el mes de enero usted presentó una denuncia contra muchos políticos que estaban vinculados al narcotráfico. Usted mencionó el nombre de él. Mucha gente ha cuestionado la fortaleza de esa investigación precisamente porque él termina muerto en un ataque mafioso. La fortaleza de la investigación se basa en haber recibido información de la Policía Nacional tras el allanamiento y el apresamiento de Leandro Norero Tigua en una mansión de Riberas del Batán, una mansión de propiedad del prófugo de la justicia, Javier Jordán, vinculado a la mafia de los medicamentos con sobreprecio. Que él está llevando un proceso también en Estados Unidos, tratando de limpiar su imagen y que eso quede claro, Fernando. Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es recibir esa información de la Policía Nacional y transmitir esa información, ¿sí?, a la Fiscalía General del Estado. Revelar esa información que fue revelada por la propia Policía Nacional. Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es compilar 25 casos, ¿sí?, vinculados a este señor. Leandro Norero Tigua, que aparece aquí con el ex vicepresidente Jorge Glass. Ellos tienen que explicar los vínculos del correísmo con la mafia del narcotráfico y, por supuesto, tienen que explicar cómo así se agitan las cárceles horas después del asesinato de Agustín Intriago. ¿No se le manchó la imagen a Agustín Intriago en enero con esas investigaciones? La investigación está en la Fiscalía. Los documentos fueron facilitados por la Policía Nacional a la Comisión de Fiscalización. Yo no podía tapar la información. ¿No debió ser usted más prudente en ese caso? La información lo entregó públicamente a la policía. ¿Qué prudencia se estaba entregando a los medios de comunicación? Yo lo que hice, aquí está la información de la policía, señora fiscal, investigue.
Esto es lo que tiene que investigar. ¿Qué es lo que tiene que investigar puntualmente en el caso Intriago, este momento la Fiscalía? Los vínculos del correísmo con Leandro Norero y con las otras estructuras del narcotráfico, que son largas. El hombre presenta una denuncia en contra de Agustín Intriago. Recordarán que en aquella época el nombre, digamos, de esta denuncia que presenta Villavicencio, entre otros, el nombre que más relevancia cobra fue justamente el de Agustín Intriago. Y a través de Agustín Intriago, que era un candidato totalmente alejado de la línea de la RC, porque recuerden ustedes que la Revolución Ciudadana presenta como candidato aspirante a la alcaldía de Manta al señor Estrada, pretende Villavicencio vincular a la Revolución Ciudadana con Leandro Norero, que es este mafioso delincuente que fue asesinado en una de las masacres en las cárceles, ¿no? Que él habría tenido vínculos a través de unas empresas con el alcalde de Manta. Eso denunció Villavicencio. Sobre eso, digamos, desde enero hasta la fecha, no sabemos cuánto se habrá avanzado con respecto de la investigación, no tengo idea. Pero a mí lo que me llama la atención, a ver, más allá de la última tontería de que hay que, a partir de eso, investigar los vínculos del correísmo con Norero, pues, si al que lo vinculan con Norero era Intriago, la pregunta es ¿qué diablos tenía que ver el correísmo con eso si Intriago no era el candidato del correísmo? De hecho, si ustedes hacen un poquito más de memoria, junto a mí, van a recordar un pasaje, seguramente lo deben tener en la memoria, de Guillermo Lasso haciendo campaña por Intriago, incluso utilizando niños. A un niño de unos 5 o 6 años, Lasso le pregunta ¿por quién vas a votar? Y el niño dijo por Agustín Intriago, para alcalde, ¿no? Entonces, basta hacer memoria para acordarnos que Intriago estuvo muy cercano al gobierno, fue el candidato, de hecho, auspiciado por el gobierno, creo no puso candidatos en Manta, en Manabí, etcétera, ¿no? De ahí, lo primero, ¿cómo es que la policía le entrega información sobre casos tan delicados a Villavicencio y no a la justicia? Ok, en esa época Villavicencio era el presidente de la Comisión de Fiscalización, está bien, pero ese era un trabajo político, de control político. La fiscalización en la asamblea es política. ¿Qué hacía la policía entregando la información a Villavicencio que seguramente era mucho más útil en manos de la fiscalía, en manos de la justicia? ¿Por qué la policía le entregaba información a Villavicencio? Y como pasó con el caso de León de Troya, que Villavicencio dijo, a mí me llegó estos documentos, pero yo se los pasé a la posta, y finalmente fueron los de la posta y Boscan los que publicaron el famoso informe León de Troya, que es el que termina provocando toda la investigación y el juicio político y la muerte cruzada, etcétera, etcétera. ¿Por qué en unos casos Villavicencio utiliza toda la plataforma mediática que le es muy útil? Porque es indudable que tiene tanto el apoyo del gobierno como el apoyo de ciertos medios. Y Villavicencio no solo creo que es uno de los candidatos que tiene el gobierno, sino que tienen los medios de comunicación. Recordarán bien que Lasso era el candidato de los medios de comunicación y ya vieron ustedes cómo le fue al país. Entonces ahora también me parece que vale la pena recordar lo que sucedió en el 2021 y atarlo a lo que está sucediendo hoy. Hoy los medios de comunicación también tienen un candidato. Y es Villavicencio, ese candidato. Entonces, yo les planteo tratar de conectar ciertos episodios de hechos sucedidos durante estas semanas con hechos de años atrás. Salen varios guías penitenciarios a dar sus testimonios a partir de lo sucedido durante la semana anterior. Y los guías penitenciarios le dicen abiertamente al país una realidad y una verdad que nosotros ya la sabíamos, que las cárceles son controladas
por las mafias, son controladas por los grupos delincuenciales, son controladas por los líderes de estas bandas de crimen organizado. ¿Desde cuándo? Desde el 2018. ¿Quién era presidente en el 2018? Lenín Moreno. ¿Qué se había hecho para entonces? Se había desmantelado todo el sistema de seguridad que tenía este país. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, se eliminó el Ministerio del Interior, se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se había borrado toda la institucionalidad que había en torno a la seguridad. ¿Qué habían hecho? Concentrar todo en un ministerio, el Ministerio de Gobierno a cargo de la señora María Paula Romo. A partir de ahí, 2018, es que los guías penitenciarios dicen que las bandas criminales tomaron control de las cárceles. Presidente Lenín Moreno, ministra del Interior María Paula Romo, comandante de la policía Patricio Carrillo. ¿En dónde está Patricio Carrillo ahora? Bueno, como primer candidato a la Asamblea Nacional por la lista de Fernando Villavicencio. ¿En qué partido están militando Villavicencio y Carrillo? En el partido de María Paula Romo. Ahí está, ¿no? La semana anterior, y lamentablemente no dejaron correr todo el cierre del comentario, alguna gente que no vio el comentario en vivo, lo vio después de la grabación. Al final del comentario, el viernes anterior, cerramos con un extracto de una declaración que le da Fernando Villavicencio a Carlos Vera, y no sé si todavía tenemos ese, lo volvemos a ver nuevamente, en donde Fernando Villavicencio le dice a Carlos Vera que él tiene el apoyo de policías y militares en servicio activo y pasivo. Bueno, si hacía falta cerrar el círculo, pues ahí está, ¿no? Villavicencio con el apoyo de policías y militares en servicio activo y en servicio pasivo, recordando además parte del testimonio del guía penitenciario, que las armas, la droga, el dinero, todo entra a las cárceles pasando por los filtros a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Y quién controla esos filtros? Controla la Policía Nacional. Esto fue lo que dijo Villavicencio, si quieren lo volvemos a escuchar nuevamente. Voy a hacer lo que le importa a las Fuerzas Armadas. El país debe saber que soy el único candidato que tiene el respaldo de toda la fuerza pública en servicio pasivo y también activo. Y son el acto que le hicieron en Quito hace un par de semanas.